Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bienvenidos a todos. Veo que me parece que están hablando, no los escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí. Eh, Sí, yo Pido que sí te me- escucho. Perfecto, listo, ya quedó. Muchas gracias, bienvenidos a todos, buenas noches. Estaba aquí algo lento el internet para poder ingresar. Saben que, bueno, son situaciones que nos ocurren de repente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ya estamos por aquí. Bienvenidos a todos, les encargo sus micros. Bienvenidos, Carlos, Francisco, José Luis, Marcos, Medina, Rebeca, Samantha, Valeria, Margarita. Bienvenidos, mucho gusto en conocerlos. Am, Igual, nuevamente repetirles, hay que tener cuidado con el micro. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, levanten su mano o escriban en el chat y les doy la palabra para llevar un orden. Acá nos escriben ya. Rebeca. Hola, Rebeca, buenas noches, bienvenida, bienvenidos a todos. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Nuestro módulo comprende del 7 de noviembre al 4 de diciembre del 2022. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP, en este extraordinario modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Un modelo extraordinario que se adecúa a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, y además donde podemos obtener una educación integral, que eso es lo que me parece tan significativo, que no solo las actividades están diseñadas para aprender conocimientos teóricos específicos de una materia, sino también desarrollar habilidades, actitudes, valores. Entonces, bueno, afortunados que tenemos esta oportunidad de compartir aquí en este extraordinario modelo educativo. Francisco, buenas noches. Tú estás aquí. Tengan cuidado con sus micros, por favor. Nuevamente, hay que tener cuidado con los micros. Seguimos admitiendo aquí a sus compañeros, compañeras. Muy bien. Hola, buenas noches. Rosa España, bienvenida. Bienvenida, gracias por estar aquí de manera sincrónica. Gracias, buenas noches compañeros. Buenas noches, bienvenida. Les digo que es muy grato pues tanta asistencia porque bueno, a veces sabemos que en los espacios abiertos para el aprendizaje de manera sincrónica, a veces no es posible estar pues por las diferentes ocupaciones que cada uno de ustedes tiene. Qué bueno que se den la oportunidad. Muchas las ventajas de estar de manera sincrónica, me parece la principal, que podemos interactuar, sí que hay una mayor interacción y que tienes aquí de manera sincrónica al asesor para resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengas en torno a alguna actividad, algún tema. Bueno, pues se puede resolver de una manera, pues, rápida, ¿sí? Muy rápida, muy concreta, muy puntual. Obviamente también damos respuestas a través de los mensajes de plataforma y demás. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Estoy al pendiente
del chat si tienen alguna pregunta, si hay alguna duda, si algo sucede, si de repente no me escuchan muy bien, lo que sea, ¿sí? Háganmelo saber a través de, pues del chat o levantando su mano, ¿sale? Entonces, vamos primeramente al orden de la presentación, ¿sí? El orden de la presentación es el siguiente. Bueno, primeramente la presentación del asesor virtual. Nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo 10 años aproximadamente como docente en el aula presencial y en el aula virtual. Y aquí en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP tengo aproximadamente 6 años. Tengo 6 años colaborando aquí en Prepa en Línea CEP. En el aula presencial, las materias que imparto son taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación, historia del arte, español, redacción, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta materia, con nuestro lenguaje, con nuestra lengua, con la lectura, con la escritura, con esta bella lengua que es el español castellano. También es importante que nos conozcamos un poco más de manera personal también, porque pues de esta manera tenemos una mayor confianza, ¿no? Sabemos quién está del otro lado de la pantalla, ya compartí profesionalmente, ahora de manera personal. ¿Quién es el asesor Martín? Bueno, de manera personal, pues, ¿qué les digo? Me apasiona mucho el arte, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura, las 7 bellas artes. Me gusta mucho el motociclismo también, el ciclismo, todo lo que tenga que ver con el deporte también y principalmente la relación con la naturaleza. Soy un apasionado de la naturaleza. Me encantan los atardeceres, los amaneceres, ver la luna, por ejemplo, esta maravillosa luna que hemos tenido en estos días, ¿verdad? Esta luna llena que también pues tiene su efecto sobre nosotros. Cuando hay luna llena hay mayor magnetismo. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos al mar, no? Cuando vamos al mar que hay luna llena, el mar está más embravecido, hay más movimiento del mar, incluso no se sugiere mucho pues que entremos al mar, ¿no? Entonces, cuando hay luna llena, nosotros como seres humanos un 80% es agua. Imagínense entonces qué pasa cuando la luna está llena, ¿no? También en nosotros hay mayor movimiento, ¿sí? Hay mayor movimiento de pensamiento, incluso puede haber algunos que les cueste más trabajo dormir, conciliar el sueño, estamos más inquietos, más activos. En lo personal me gusta mucho estudiar todo esto, la sabiduría trascendental también, ¿no? Comprender por qué estamos aquí como seres humanos, independientemente a esta cuestión material. ¿Qué más, no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? La sabiduría trascendental en general. Entonces, bueno, pues se van a dar cuenta a lo largo del módulo que trato de vincular todos los aprendizajes que vamos a tener, todas las actividades y demás, vincularlas con la vida cotidiana, tratar de entender esta actividad, este tema, para qué me sirve en la vida cotidiana, para qué me sirve en lo personal. Eso me parece muy importante a los estudiantes, tanto del aula presencial como del aula virtual. Siempre se los menciono. Si algo de lo que vemos no tiene una aplicación directa en la vida cotidiana, puedes decirme, bueno, ¿y esto para qué, maestro? ¿No? ¿Esto para qué, asesor? ¿Para qué? ¿De qué me sirve conocer esto? Entonces, ahí podemos compartir, pero bueno, trato de que todo lo que vayamos a aprender, lo que vayamos a conocer, pues tenga un impacto directo en la vida cotidiana. Sabemos que todo lo que vemos, pues
tiene que ver principalmente con el plan y programa de estudios de la SEP, ¿sí? No es algo que nos estemos sacando de la manga. Tal cual son los temas que, pues, que necesitamos ver para ir avanzando, ir desarrollando nuestras habilidades, ¿sí? Entonces, bueno, pues con base en esto, antes de comenzar, como se los dije en el mensaje de bienvenida a través de la plataforma, es importante que revises todos los recursos, las infografías, que participes en el foro. Abro paréntesis ahí, no han hasta ayer no habían participado nadie en el foro. Es muy importante también su participación en el foro, ya que podemos ahí estar interactuando, compartiendo. Además, es un tema muy interesante el que abordamos en esta semana, ¿no? La relación de los personajes, de todo lo que vivenciamos a través de las obras literarias con nuestra vida cotidiana, precisamente esa similitud que hay entre las obras literarias, sus personajes, con nuestra vida. Y de esta manera, pues podemos entender de una manera más cercana qué es la literatura, ¿sí? ¿Qué es la literatura? ¿Por qué valorar a la literatura? ¿Por qué valorar el arte? ¿Qué encontramos ahí? ¿Sí? Entonces, es importante su participación. Entonces, muy importante como primera estrategia es que tengamos una agenda. Es importante que llevemos una agenda. Organiza tus tiempos, ¿sí? Para que puedas, antes de realizar las actividades, pues primero revisar todos los recursos, ¿sí? No ha sido el caso, pero he tenido ocasiones en las que, bueno, estudiantes me entregan las actividades el mismo lunes, por ejemplo, y digo, wow, qué bien, pero ¿será posible? Este compañero o compañera habrá leído, revisado, analizado los recursos de la semana para poder hacer sus actividades, y luego revisamos las actividades y nos damos cuenta que no, que están incompletas, que están incorrectas y demás. Entonces, es importante que llevemos una agenda. El lunes, ¿qué voy a hacer? A lo mejor el lunes primero voy a organizar mi semana, voy a revisar todos los recursos de la semana, todos los materiales que hay. El martes voy a revisar las actividades, participar en los foros, no lo sé. Cada quien tiene que organizar sus tiempos, sus actividades, pero sí es importante que tomes en cuenta lo que te comento, que primero revises el material para poder realizar tus actividades de una manera más fluida, más natural, más precisa. ¿Sale? Nos escribe por aquí Rosalba. Hola, Rosalba, bienvenida, buena noche. Entonces, bueno, pues hasta aquí la presentación, hasta aquí la introducción, y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra presentación. Cada semana se van a dar cuenta, yo elaboro una presentación de PowerPoint donde sintetizo los recursos de la semana y amplío los temas. Entonces, esta misma presentación se las comparto en el foro de novedades. También les comparto material anexo, ¿sí? Que les va a servir muchísimo para realizar sus actividades y para complementar, para ampliar su aprendizaje. ¿Sale? Entonces es importante que lo revisen. Todo ese material está en el foro de novedades. De hecho, hoy les subí 2 materiales muy importantes, tanto un esquema de las figuras literarias como una infografía de los géneros y de los subgéneros literarios. Esos materiales mismos los vamos a abordar aquí, solo pues les preciso. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar inicio. Ahorita al momento de empezar a explicar, y más porque he estado viendo aquí me marca como que hay cierta inestabilidad, voy a apagar mi cámara para que sea más fluido el video y que no haya ninguna interrupción. ¿Sale? Es preferible que el audio sea fluido.
Si hay alguna situación, si no me escuchan, si se corta, cualquier situación, háganmela saber, por favor. Aquí voy a estar al pendiente. Entonces, igual voy a minimizar la pantalla para, pues, poder fluir. Igual recordarles, es muy importante su participación dentro de las sesiones, tanto como para tener un espacio abierto para el aprendizaje más interactivo, así como para tener, pues, participaciones extra. Ustedes saben que en estos espacios, quienes participen con preguntas, con comentarios, con afirmaciones, con ejemplos, respondiendo a las preguntas que yo vaya a hacer, son tomados en cuenta. Yo los estoy anotando, los estaré anotando. Aquí tengo ya listo mi documento donde hago las anotaciones de todos los que participan en estas sesiones, no solamente con el hecho de asistir, hay que participar respondiendo preguntas y demás, como les acabo de comentar. Entonces, esas participaciones al final del módulo se les toman en cuenta. Entonces, bueno, un gusto conocerles, nuevamente bienvenidos. Después de la presentación, vamos a ver qué es la literatura, cuáles son las marcas de literariedad, y veremos un esquema acerca de los géneros y de los subgéneros literarios. Revisaremos lo que es el proceso de lectura, tan importante, es una herramienta, me parece que de las más importantes en nuestra vida académica y en nuestra vida personal. La lectura. Entonces vamos a analizar, vamos a descubrir que existe un proceso para leer, y esta herramienta pues te va a servir el resto de tu formación, no solamente aquí en Prepa en Línea CEP, en todos tus módulos, después en la universidad, después de que termines la universidad, en tu vida personal y demás. Sabemos que una de las principales formas en las que adquirimos conocimiento y sabiduría pues es a través de los libros, ¿verdad? A través de la lectura. Entonces, esta herramienta es muy importante, ya la conoceremos. Veremos el contexto de producción tan importante para poder interpretar una obra de manera correcta. No puedo interpretar una obra si no sé su origen, de dónde viene, de qué tiempo, de qué época, quién es el autor, pertenecía a alguna corriente literaria, alguna corriente filosófica, qué edad tenía. No es lo mismo que un joven escriba una obra o que sea un adulto mayor, que tenga, que esté viviendo, atravesando por alguna pérdida y que con base en esa pérdida él haya creado su obra. En fin, tantos detalles tan importantes de las obras que es muy importante conocerlos para poder nosotros interpretarlas de una manera adecuada, de una manera correcta. Luego a veces he recibido comentarios, es que no entiendo la obra, es que no comprendo de qué trata la obra, me es muy difícil. Y yo les pregunto, ¿ya revisaste el contexto de la obra? ¿Ya conoces el origen de la misma? No lo he investigado, no lo he conocido. Entonces, es necesario para que nosotros interpretemos una obra de manera concreta y precisa, conocer su origen. Revisaremos también lo que es el fondo y la forma, dos elementos pues tan importantes para poder analizar todo, ¿no? Todo tal cual. Todo en la vida tiene fondo y tiene forma. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. Rebeca, veo que levantaste tu mano, te escucho. Sí, disculpe, referente a lo que comentaba del contexto de producción, dice usted que tenemos que investigar de dónde surge o en qué momento surge.
¿Eso se adquiere a través de la lectura que se está haciendo o se investiga externo a la lectura? Gracias por tu intervención, Rebeca. Ya ha sido tomada en cuenta. Atinada tu pregunta. Es externo. Es externo. Mira, cuando tenemos el libro en físico, Rebeca, ustedes se pueden dar cuenta, cuando tenemos un libro en físico, en la contraportada, ¿sí? Ahí viene información acerca del origen de la obra, ¿no? En qué época surgió, en qué año, bajo qué circunstancias. Luego a veces en el prólogo viene algo de información del mismo autor, ¿sí? En el caso de las obras que nosotros leemos, que son de manera virtual y que son fragmentos, PDFs y demás, no viene esta información, entonces nosotros tenemos que investigarla por fuera. ¿Qué les diría ahí en ese sentido? Buscar fuentes de información confiables. ¿Cómo es una fuente de información confiable que tenga un nombre, que sean revistas, que sean artículos académicos, que sean artículos de universidades, que tengan autor? Todo esto tomaríamos como referencia para fuentes. Y para cerrar nuevamente y concluir, sí, la investigación de este contexto es externo. Ok, muchas gracias. A Ya ti, Rebeca. Nos escribe Valeria. Algunos autores están en la ontología dentro de plataforma, cuentan con su biografía, así como más obras. Exactamente, Valeria. Gracias por compartir. Déjame, aquí hago la anotación. Valeria Pretelín. Así es, Valeria. Y para todos, sabemos que tenemos una antología en la plataforma donde vienen algunos de estos autores, de estos textos, donde podemos conocer algo al respecto, pero también podemos buscar de manera externa. ¿Sale? Gracias por la aportación. Muy bien, qué bueno que ya lo revisaste, Rosalba. Seguimos entonces. Revisaremos los elementos de análisis para una obra literaria. ¿Qué elementos necesito conocer para analizar una obra literaria? El argumento, el tema, los personajes, el espacio, el tiempo, etcétera. Ya lo revisaremos. El lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, los dos tipos de lenguaje más comunes en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Vamos a revisar cuál de estos es el que se utiliza en la literatura y qué características tiene. Revisaremos también lo que son las figuras literarias o las figuras retóricas, la metáfora, la comparación, el hipérbole, oxímoron, elipsis, antítesis, etcétera. ¿Qué son las figuras retóricas? Este esquema ya se los compartí también en el foro de novedades. Las figuras retóricas son los recursos estilísticos que utiliza el escritor, el artista, para crear arte a través de la palabra, ¿sí? Es como el recurso, así como el pintor, su principal recurso para crear su arte, pues es su pincel, su lienzo, sus pinturas. Bueno, para el escritor, su principal herramienta para crear su arte es esto, las figuras literarias, ¿sí? Las figuras literarias. Vamos a abordar todo esto, van a ver, les va a parecer bien interesante. Y por último, las dudas que ustedes tengan y las dudas que externaron en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Entonces, antes de continuar, les recuerdo también que tenemos nuestras sesiones miércoles y jueves. Nuestras sesiones, tanto de miércoles como de jueves, están divididas en dos. ¿Sale? ¿Por qué? Transmito a través de Zoom.
y Zoom nos da aproximadamente 40 minutos, a veces 45. Entonces, no nos es suficiente. Cierro la sesión y vuelvo a abrir otra. Les doy 2 minutos aproximadamente e iniciamos nuevamente. Este enlace es el mismo durante toda la sesión, durante todo el módulo. Todo el módulo pueden ingresar con este mismo enlace. Prefiero no cambiarlo, pues para que ya les sea muy práctico a ustedes. Entonces, yo les voy a avisar aquí cuando esté por terminarse la sesión. Incluso ustedes se van a dar cuenta, va a aparecer ahí un cronómetro a partir de 10 minutos a la inversa. Y cuando esté por terminarse, les aviso, cerramos la sesión, doy un par de minutos y regresamos nuevamente. ¿Sale? Ok, entonces iniciamos. Vamos a comenzar. Primeramente, como participación, me gustaría escucharles. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Qué es la literatura? Alguien que levante su mano que quiera participar. ¿Qué es la literatura? Rosa María, adelante. Buenas noches, compañeros. Asesor. La literatura para mí es adentrarme o leer algo y entenderlo y llevarlo a mi vida. O sea, ahorita estoy leyendo el retrato de Dorian Gray y me gustan varias partes del libro, entonces me adentro, o la lectura para mí es eso, la literatura es abrir algo, leer algo, explorar algo que es desconocido para mí. Excelente, Rosa María, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más le gustaría compartir qué es la literatura? ¿Qué entiendes por literatura? Ok. Vamos a continuar. Nos dice Hilda, la literatura podría ser la expresión escrita de nuestro lenguaje. ¿Bien? Hilda Patricia. Samantha nos dice, una expresión del arte que nos hace crecer nuestra imaginación. Muy bien, Samantha, coincido. Ok, entonces vamos a continuar. Fíjense bien, para empezar, algo que me parece muy importante que podamos sensibilizarnos, comprender, es que la literatura es un arte. Fíjense, y esto es extraordinario y esto es muy bello. Siempre he comentado que lo más bello, lo más sabio que hemos descubierto nosotros como seres humanos está ahí, en el arte, ¿sí? Ahí está lo mejor del ser humano, lo mejor que ha descubierto o lo mejor que él ha creado está en el arte, en las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el 7º arte, que es el cine. ¿Y qué es el arte? El arte es una manifestación de emociones y sentimientos de manera bella. Eso es el arte. Entonces, fíjense qué extraordinario. En este módulo vamos a adentrarnos a la literatura, que es una de las 7 bellas artes. Eso me parece muy importante que desde ahora lo consideremos, que entendamos que la literatura es eso, una de las 7 bellas artes, y que al ser un arte, en él vamos a encontrar expresiones de emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Las 7 bellas artes es lo mismo, de manera general. En la pintura hay expresión de emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella. En el cine hay expresión de emociones, sentimientos de manera bella. En la danza, lo mismo. En la pintura, en las 7 bellas artes. ¿Sale?
Nos dice la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la definición que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, así es. ¿Qué encontramos en los textos literarios? Encontramos las diferentes visiones del mundo, las diferentes interpretaciones de la realidad que han hecho los autores y que las expresan en sus cuentos, en sus novelas, en sus poemas, en sus obras de teatro. Eso es lo que encontramos en la literatura, ¿sale? Las experiencias que vivieron los autores y que las plasman de una manera bella, de una manera figurada, de una manera artística, para que a través de las letras nosotros podamos viajar, nosotros podamos imaginar, sentir. Fíjense qué intención tan noble, qué intención tan mágica, tan interesante tiene la literatura. Puede que el autor ya no esté presente, ya no esté vivo, ¿sí? Pero sigue vivo en sus obras, sigue vivo en sus textos. Cuando nosotros los leemos, volvemos a sentir lo que él sintió cuando escribió ese texto, ¿sí? Entonces, qué labor tan noble, tan importante tienen los escritores. Pueden cambiar la manera de pensar de toda una generación, ¿sí? Entonces, a través de la literatura se fomenta la oralidad, se fomenta la escritura, vivimos experiencias estéticas. Este va a ser un tema, todo un tema que vamos a estar compartiendo, que vamos a estar debatiendo, ¿sí? Acerca de las experiencias estéticas, ¿sí? Una experiencia estética es aquello que vivimos cuando estamos disfrutando del arte. Esa es la experiencia estética, esas emociones, sentimientos que vivimos cuando estamos leyendo una obra. Y esto sucede en las 7 bellas artes, no solo en la literatura. Entonces, también a través de la literatura se hace crítica a la realidad o se hace una interpretación de la realidad. Se fomentan valores, ¿sí? Fíjate bien, para analizar un texto literario conviene distinguir entre estos dos elementos. Hay un fondo y hay una forma. Todo lo que existe en todo ente tiene fondo y forma. Fíjate bien, para que podamos, les pongo este ejemplo en nosotros mismos para que lo comprendan más sencillo en cuanto a los textos literarios. Nosotros como seres humanos tenemos fondo y tenemos forma. ¿Cuál es nuestro fondo? Nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestros valores, ¿sí? Eso es el fondo en un ser humano. ¿Cuál es la forma en un ser humano? El físico. Fondo interior, forma exterior. ¿Cuál es la forma del ser humano? Altos, bajos, fornidos, delgados, tez blanca, tez morena, etcétera, etcétera, ¿no? Físico e interior. Un texto es exactamente igual. Tiene un contenido, tiene un interior y tiene un exterior. ¿Sale? En cuanto al interior, hablamos del argumento, del tema, de lo que trata, el autor, si perteneció a algún movimiento literario, alguna corriente filosófica, el momento histórico en el que creó la obra, los cambios sociales que le tocó vivir, la cultura que le tocó, que él tenía, ¿sí? Eso es fondo, contenido de lo que trata el texto, el argumento.
La forma, cuando hablamos de forma en un texto literario, principalmente nos abocamos a el género al que pertenece, si es un texto poético o lírico, si es un texto narrativo o si es un texto dramático, el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿sí? Es decir, los rasgos físicos. De manera física podemos darnos cuenta cuándo es un poema, cuándo es un texto narrativo o cuándo es un texto dramático. ¿Alguien sabe físicamente, en cuanto a forma, cuál es el físico de un texto lírico o poético? ¿Alguien lo sabe? Levante su mano. Si alguien sabe cómo identificamos un texto poético o lírico de manera física, ¿cuál es su forma? A ver, Rosa María. El lírico es como los versos Excelente. escritos en pequeños líneas y también se pueden ser en prosa, ¿no? Excelente, Rosa María. Principalmente la forma de un texto lírico o de un texto poético es que está en versos. Ahí nos damos cuenta rápidamente, porque vemos versos, sabemos que es un texto poético, que es un texto que pertenece al género lírico. ¿Cuál es la principal forma que tienen los textos dramáticos? Levanten su mano, quien guste participar. ¿Cuál es la principal forma física de un texto dramático? Del poético es del verso. Del género dramático, ¿cuál será? A ver, acá veo en el chat. Francisco, nos dicen Francisco, Claudia, Samantha. Excelente, Rosalba, mediante el verso. Así es. Y del género dramático, los diálogos, ¿a poco no? Los diálogos es la principal forma, exactamente, Marcos, bien, así es. Nos damos cuenta rápidamente que estamos frente a un texto dramático porque vemos puros diálogos físicamente. No necesitamos leer el texto porque rápidamente al verle la forma, sabemos que al ser puros diálogos, estamos frente a un texto dramático. Y si vemos una narración, pues estamos frente a un texto narrativo. Ok, nos queda un minuto para que se corte la sesión. Cierro la sesión y regresamos nuevamente con el mismo enlace. Entonces tenemos un par de minutos cuando mucho. Pueden aprovechar para ir al baño, tomar un vaso de agua, levantarse y estirarse un momento, lo que necesiten en un par de minutos e ingresamos nuevamente exactamente así como ingresamos a esta sesión con el mismo enlace. ¿Sale? Entonces, corto esta sesión y regresamos aquí en un par de minutos. Gracias, los espero.